Mis hermanos, bueno, vamos a considerar hoy la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 13 al 19. Dice el versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces hemos considerado la palabra en Hebreos capítulo 6 del versículo 13 en adelante. Entonces dice que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Donde en el versículo 14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios con esa promesa hizo juramento. Dice las escrituras que en el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces dice que hay una promesa que Dios hizo a Abraham e interpuso juramento. Digamos que nosotros como hombres, nosotros decimos algo. Y para confirmar eso, interponemos juramento, ¿cierto? Cuando decimos, bueno, júralo a ver si es verdad. Entonces uno jura, ¿cierto? Entonces el fin de toda controversia para nosotros como los hombres es cuando juramos. Así también Dios interpuso juramento. Nosotros como hombres juramos por alguien mayor o por alguna persona que nosotros consideremos muy importante para nosotros. Pongamos este ejemplo, nosotros a veces juramos por nuestra madre, ¿no? Por mi madre que así es, ¿cierto? Pero dice la escritura que Dios es soberano, y por encima de Dios no hay más nadie. Entonces él hizo juramento por sí mismo, dice la escritura aquí, eh, donde dice, donde dice en el versículo 16, porque el hombre ciertamente jura por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Dice el versículo 19, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, mire, esto, Jesucristo, como tal, digamos que había la promesa de una simiente, ¿cierto? Donde iban a ser benditas todas las simientes de la tierra, así dice la escritura, ¿no? ¿Sí? Por medio de Abraham. Entonces, Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, ¿sí? Y haré de ti una nación grande, le dice, bendita, ¿sí? Y esa promesa como tal, Dios la hizo eh, con juramento. Dice la escritura, por lo cual es imposible que Dios mienta, ¿sí? Llegó esa simiente en la cual es bendita a todos, todas las naciones, esa simiente es Jesucristo, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice la escritura que Él se manifieste, Él dirá, apartará las ovejas de los cabritos, ¿sí? Pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y le dirá a los de la derecha, seguí, bendito de mi Padre, y heredad el reino de Dios preparado de antes de la fundación del mundo.
Entonces mire que dice la Escritura que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, ¿cierto? En Cristo está todo, ¿sí? Las bendiciones, la promesa, todo lo que Dios prometió a Abraham en esa simiente que es en Cristo, ¿sí? Y le dirán los de la izquierda, que son los cabritos, que dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces mire qué terrible es eso, ¿no? Digamos que llegar a ese día donde encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, y la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿de qué lado estaremos en aquel día, ¿no? En aquel día, ¿de qué lado estaremos? ¿Del lado de los malditos o del lado de los benditos? Entonces, es necesario como pensar en esto y reflexionar, ¿no? Un poco, ¿de qué lado estaré? La pregunta es, ¿nosotros cómo pasamos eh, o cómo tenemos la seguridad en qué lado estamos? ¿Si el lado de los malditos o el lado de los benditos? Entonces, por medio de las escrituras nos damos cuenta que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, en Cristo es que están los benditos. Y lo que no está en Cristo, digamos que por lógica, está en maldición, está en tinieblas, ¿cierto? Porque no hay tres bandos, por decirlo así, hay dos bandos. Es de los benditos y es de los malditos. Es de los justos o de los pecadores, ¿sí? Entonces, sabemos que por medio de las escrituras, el hombre por naturaleza está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Por la desobediencia de un hombre, así dice las escrituras, que fue Adán. Por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, porque así le dijo el Señor a Adán, le dijo, maldita sea toda la tierra por causa tuya, ¿sí? Entonces, esa era la condición de todo hombre, destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene lo maravilloso, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el hombre por naturaleza está muerto, esa es la condición, o sea, maldito. Esa es la condición de nosotros, maldito, ¿cierto? Entonces estamos muertos, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo a su tiempo murió por los impíos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que esa es nuestra condición, ¿sí? Estás destituido de la gloria de Dios. Pero viene lo maravilloso, que ahora somos justificados gratuitamente, porque por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Así ahora también por la obediencia de un hombre, Jesucristo, todos están llamados al reino. Lo que quiere decir que no se trata de nuestras obras. Nuestras obras no nos condenó porque ya veníamos así, de naturaleza, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a un paralítico, tus pecados, ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados, ¿cierto? Un paralítico que ni se mueve nada, escasamente podrá mover los ojos nomás. Y entonces no quiere decir que sea por las obras. Entonces tenemos que tener claro eso en cuenta, sino porque la naturaleza, Dios sometió a todo hombre en desobediencia para así tener misericordia de nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Entonces tenemos que tener claro que estamos destituidos de la gloria de Dios por la desobediencia de un hombre que fue Adán. Ahora sí también ahora nosotros estamos llamados al reino de Dios o somos declarados justos, no por nuestras obras de justicia, sino por la obra de Jesucristo. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿sí? Porque no hay mérito en nosotros, no es que porque yo haga esto, estoy de este lado, o porque haga esto, ahora no. Entonces Dios en estos tiempos, eh, digamos que cuando dice Pablo que ahora es cuando ha llegado el tiempo, cuando la luz verdadera alumbra, que es Cristo, entonces nosotros tenemos que identificarla, o sea, tener claro de qué se trata, ¿sí? Que es por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros siempre decimos esto y siempre lo vamos a decir, porque este es el mensaje, ¿sí? Todos nosotros estamos distribuidos de la gloria de Dios, pero que ahora hemos hallado o hemos alcanzado misericordia por medio de Jesucristo. Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, ¿cierto? En Cristo Jesús, esa es la palabra, eso es lo que dice la palabra. Dios remitió los pecados de todos nosotros, de todo, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí? Y donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda por lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios con una sola ofrenda en Cristo Jesús nos hizo perfecto, perfecto, dice las Escrituras. Entonces el hombre tiene que oír, primero, tiene que reconocer en qué condición está, que está muerto, muerto, ¿cierto? Porque así como Dios juró diciendo, de cierto te bendeciré, cuando dice la palabra de cierto te bendeciré, está jurando. Por eso dice San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de ser pecador a ser justo, es decir, de muerte a vida, es decir, de ser maldito a bendito, ¿sí? Porque ha creído, digamos que a esa obra que Dios hizo y que por medio de la iglesia hoy se está anunciando, la verdadera iglesia, ¿sí? Dedicamos esto, Cristo, digamos que crucificado, ¿sí? Pero hoy en día muchos se hacen llamar iglesia. ¿Pero qué es lo que están predicando? Mentiras, están predicando debates entre ellos mismos, que es que Dios es uno, que es que Dios son tres, que es que el sábado, que es que el domingo, que es que cuál era la mujer de Caín, que el Espíritu Santo es una mujer, que yo no sé qué, y muchas cosas van tocando puertas donde te muestran un librito hermoso con unas imágenes hermosas y la pregunta es, ¿realmente esto a mí me hace justo? ¿Esto me hace pasar de muerte a vida? Claramente no. Pero entonces, ¿por qué todas estas personas o vemos esto hoy en día? Porque las escrituras nos advierten para estos tiempos que muchos iban a venir diciendo que iban a venir en nombre del Señor, pero que a muchos engañarían. Sí, la salvación es solamente por el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, es un anuncio. El Evangelio es un anuncio, buenas nuevas, el cual el hombre que está muerto, de cierto les digo, viene la hora y ha venido ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, es decir, pasarán de muerte a vida. Entonces deben oírlo, deben oír ese anuncio. ¿Cuál es ese anuncio? Vamos a considerarlo. Es importante siempre, digamos que hablar de esto, ¿sí? Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice las Escrituras, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Entonces, mire lo que está diciendo. Dice que está anunciando, va a anunciar el evangelio, porque así como lo recibió, así lo va a anunciar, ¿sí? Y dice algo muy importante. Si lo retenéis, seréis salvos. Si no lo retienes, habéis creído en vano. Entonces, este es el evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, mire, muy interesante esto, ¿cierto? Entonces, vemos un panorama muy religioso, donde hablan que del sábado, que el domingo, que el 1, que el 3, que el 4, que la mujer es el Espíritu Santo, que la mujer de Caín, que yo no sé qué, y muchas cosas, van a haber muchas cosas, pero el Evangelio es uno solo, y lo acabamos de leer aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que tener firme, firme aquí en el corazón, que a ver, y creerlo, ¿no? Y retenerlo, que a pesar de que vengan todas estas cosas que estamos viendo, no nos desviemos de la verdad, ¿sí? Porque así nos está diciendo, si retenéis la palabra que habéis oído, seréis salvos, si no habéis creído en vano. ¿Sí? Entonces, mire qué es esto. Esto es lo que, digamos que las mismas escrituras nos están diciendo. Van a haber muchos que van a venir diciendo que van a venir en el nombre de Cristo, que en nombre de Dios, pero ¿con qué vienen? Por eso el Señor dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por eso cuando estábamos, la última vez que estábamos en vivo, había una persona que estaba escribiendo que la mujer, que dónde apareció la mujer de Caín y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros le decimos eh, que digamos que se haga una pregunta, si realmente al saber eso lo hace salvo. Realmente eso es lo que debemos nosotros saber. Si yo sé, si saber quién es la mujer de Caín o dónde apareció eso me hace salvo o no. Porque si no, entonces en vano, esto no tiene sentido. Entonces, vamos, mientras que estamos aquí en este cuerpo, estamos buscando algo que no tiene sentido. El día que partamos de este mundo vamos a estar cara a cara con Dios y Dios que le va a decir a uno, bueno, ¿tú qué hiciste cuando estaba? ¿Creíste o no creíste? No, pero yo sé quién es la mujer de Caín. O sea, Dios te va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Eso qué tiene que ver? Suena un poquito, digamos que gracioso, pero realmente es así, ¿cierto? O sea, están detrás de algo que no tiene realmente sentido y que no es para edificación de nuestras almas. Es claro, Dios dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, cuando habla de bautizo, habla del Espíritu Santo, por el agua que es la palabra. No es el agua físicamente, pues después en otro tiempo hablaremos, en otra oportunidad hablaremos de esto, ¿sí? Entonces, miren,
Este es el mensaje. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, ¿cierto? Lo que Dios está diciendo es que todos tus pecados, todos nuestros pecados fueron remitidos a Cristo, porque Él era ese cordero que daba testimonio a la ley, ¿sí? La ley, digamos que en esos sacrificios que se daban continuamente, dice las Escrituras, que no quitaban el pecado. Vamos a leerlo, si no estoy mal, creo que está en, en Hebreos. Vamos a ver Hebreos 10, creo que es, al principio. Ok, sí, Hebreos 10 en el versículo 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero que no está diciendo que no podían quitar los pecados. Pero mira lo que dice. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificios y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificios y ofrendas por los y holocaustos y expiación por el pecado no te quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Eso es lo más importante, para siempre. En el anterior, empezando a leer Hebreos 10, dice que los sacrificios continuos nunca podían quitar el pecado, porque si fuera así, solo era necesario una sola vez, porque limpios una vez ya no tendríamos más conciencia de pecado, pero no era así. Todo esto estaba hablando de algo que se iba a manifestar más adelante, que era Cristo, el cual ya vino, el cual ya hizo la obra. Entonces, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hechos una vez y para siempre, para siempre. Por eso el Señor dijo, hecho está, consumado es. Todo lo que las Escrituras decían, que Él era necesario padecer, porque era necesario que un hombre padeciera por todos y no todos los hombres. ¿Sí? Entonces Dios remitió los pecados de todos en ese Cordero perfecto, sin mancha, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y como era necesario que muriera para que el pecado también fuera destruido, así fue, así pasó. Por eso el Señor dice, hecho está. Y antes dice, Dios, orándole al Padre, dice, he hecho la obra que me pediste que yo hiciera, ¿cierto? Y dice, ninguno se perdió, solamente pues que estaba escrito que era, representaba a Judas Iscariote, pero todo lo que las escrituras decían se cumplieron a la perfección, en el cual Dios cargó el pecado de todos nosotros y eso es lo que nosotros estamos desechando. Muchos desechan esto, ¿sí? Muchos desechan esto y se van a las fábulas, dice las escrituras, a las fábulas, cosas que no tienen sentido y hoy los ves debatiendo en estas cosas, pero no creen en esto. Entonces dicen venir en nombre de Dios, pero tú le dices, ¿eres pecador? Sí, claro, soy pecador. ¿Qué están diciendo? Que Dios fracasó en la cruz. Eso es lo que están diciendo cuando dicen que son pecadores. No creen a la palabra, no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es conforme a la palabra. Sí, entonces muy interesante esto, ¿cierto? Y todo esto Dios lo hizo con juramento. Y dice la escritura que en los cuales Dios es imposible que jure, que mienta, ¿sí? Por dos cosas inmutables, por su palabra y por el juramento que estableció. Entonces, todos los hombres que han creído en esa obra, entonces dice que son descendientes de Abraham, ¿sí? Que es el padre de la fe. Pues nosotros por la fe en Jesucristo estamos también ahí en esa promesa, ¿cierto? Y permanecemos ahí y nos dice, vamos a leerla nuevamente, sí, versículo 18, para que por dos cosas inmutable en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es decir, adentro del cielo, ¿sí? Donde está Cristo. Entonces mire que dice que es segura y firme. Entonces, hermano, yo creo que más claro imposible, ¿cierto? La palabra de Dios, como dice la Escritura, la palabra de Dios es el Espíritu. Y dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que hemos sido salvos, ¿cierto? Y está más claro, o sea,
a medida que vamos, digamos que, escudriñando las escrituras, con ese corazón nuevo que Dios nos ha dado por medio de la fe, lo que hace es más firme, como dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, las palabras confirman siempre lo que Dios ha venido diciendo en estos tiempos, ¿cierto? Por medio de la iglesia, que hemos sido salvos, que somos santos, perfectos y sin mancha debido a esa obra que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, hermano, pues una vez más y como siempre hemos anunciado el Evangelio, esperemos que todos los hermanos las personas que hayan escuchado, eh, pues que crean a la palabra, no a nosotros, realmente, porque nosotros somos mentirosos. Sí, sea Dios, pero Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso nosotros nos encargamos siempre de anunciar el Evangelio conforme a las Escrituras. Y eso es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo y vamos a venir haciendo hasta que Dios permita que estemos nosotros en este mundo o que venga Él, ¿no? Por su iglesia. Entonces, hermano, vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias una vez más. Señor, gracias porque permitiste nuevamente leer tu palabra, creer en tu palabra y anunciarla, Señor. Para las personas que no han creído, dale ese corazón nuevo, cámbiale ese corazón de piedra por uno de carne, como dice tu palabra, para que puedan, Señor, recibir este mensaje que no tiene nada que ver con sabiduría de hombre ni ciencia de hombre. Esto es un misterio, dice tu palabra, que es un misterio que ahora en estos tiempos es revelada por medio de tus santos, los que han creído en tu obra maravillosa, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en todo el mundo anunciando este mensaje, por las personas que han de escuchar, Señor, que tengan un corazón para recibir realmente, porque ese es el querer tuyo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que crean en el Evangelio para que puedan ser guardados, Señor, de la ira que se ha de manifestar en este mundo. Que en breve, Señor, cada día más nos acercamos más a ese día terrible. Pero que tu palabra dice que los justos vivirán por la fe, Señor, y nosotros hemos sido justificados por la fe, como dice tu palabra en Romanos 5:1. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa obra maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, lo único que puede salir de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, hermano, entonces, ¿tiene alguna palabra para despedirnos? Sí, muchísimas gracias por compartir esta palabra y bueno, eh, espero que esta palabra llegue a sus corazones y que bueno, le damos gracias a Dios porque es realmente la palabra de Dios, ¿no? Hay personas que la palabra de Dios no lo tienen como eso, sino como un escudo. Ah, yo utilizo versículos, mire, dígame usted la verdad, dígamele. Y lo leen el versículo y dicen, ah, pero no se da cuenta de lo que está leyendo, lea despacio y buena letra. Y se dará cuenta, lea. Pero solo leen lo superficial o literal, pero si tuvieran el espíritu, pueden escudriñar más allá de las palabras, más allá de las frases, de las parábolas, de los versículos, si fuera el caso. Pero muchas personas hoy en día, ¿cómo presentan la verdad entre comillas? ¿Cómo la presentan? En debates, en debates con eh, religión, la religión que predomina el día de hoy con otros evangélicos, otros que le dicen los protestantes, etcétera, etcétera, entre otros, hacen debates, pero ¿qué sirve hacer un debate si no hay el espíritu? Si no Ujú. hay el espíritu, ¿dónde está la verdad? Entonces es importante como poder escuchar esta palabra de Dios y poder meditar en la palabra, no es simplemente quedarse con lo, lo que el mundo dice, la corriente del mundo. Pero bueno, esto es algo que iremos mirando más adelante y nos veremos el día de mañana. Ya me toca compartir a mí. Entonces, no se vayan a perder las prédicas, lo que estamos compartiendo. Y nos veremos el día de mañana. Chao, chao.